Hubo un tiempo en el que en Arabia se practicaban todas las religiones imaginables, desde el animismo hasta el politeísmo, desde el zoroastrismo hasta el judaísmo y el cristianismo. Arabia era una tierra de diversidad, fragmentada en cientos de tribus, mayormente en paz entre sí. La diversidad religiosa de estas tribus era tan entrelazada y caótica que, en algún momento, la Kaaba, hoy el sitio de peregrinación más importante del Islam, se decía estar rodeada por cientos de ídolos e imágenes de deidades politeístas. Dentro de la Kaaba, en sus paredes, se podían encontrar un par de cuernos de carnero, pinturas de María sosteniendo a Jesús en su regazo, de Abraham, de ángeles y de deidades tribales politeístas de todos los rincones de Arabia. Cuando Mahoma regresó a la Meca desde la ciudad de Medina con su ejército de seguidores musulmanes, derrotó a la tribu que dominaba la Meca, los Qoraichitas. Destruyó los ídolos de las deidades que rodeaban la Kaaba y en algunos relatos se dice que durante algún tiempo perdonó las pinturas de Abraham, Jesús y María como signo de respeto, pero luego las eliminó para no desviar la atención de los musulmanes hacia ningún ser aparte de Alá. En los años siguientes, los ejércitos musulmanes continuarían sobre los pasos de Mahoma, extendiendo el Islam desde la Meca y Medina hasta los rincones más remotos de la península arábiga. Los templos de las deidades paganas fueron destruidos, sus árboles sagrados talados, las rocas sagradas hechas añicos y los libros que las mencionaban, quemados. Las historias y tradiciones de civilizaciones enteras fueron arrojadas al olvido en el transcurso de una década. El animismo y el politeísmo fueron erradicados. Muchos fueron forzados a convertirse, muchos otros eligieron hacerlo voluntariamente, felices de dejarse atrás el pasado. El monoteísmo prevaleció victorioso. La Yahiliya, o la era de la ignorancia, como los autores musulmanes en los albores del Islam escribirían más tarde en sus libros para referirse a este periodo, un tiempo en el que los humanos, voluntariamente, eligieron adorar estatuas en lugar del único Dios, Alá, había llegado a su fin. Mahoma logró lo que nadie antes que él había conseguido, la unión de Arabia con el Islam como su vínculo. Así, el Islam se convirtió en la religión dominante de Arabia y, con el paso de los siglos, estaba destinado a expandirse decenas de veces más por todo el mundo. Avanzando rápidamente hasta el día de hoy, el Islam tiene casi 2.000 millones de seguidores y su número no deja de aumentar. Sin embargo, mientras escribía el guión de este documental, no pude evitar notar con asombro que mientras Mahoma unía a tantas personas bajo una única creencia, tampoco, al mismo tiempo, el Islam ha cambiado realmente desde ese periodo de supuesta oscuridad y caos. Es el año 500 después de Cristo, un siglo antes de que el Islam comenzara su campaña de expansión impetuosa a través del mundo. La entidad más poderosa de la región, el Imperio Romano, se divide y la parte occidental de este cae, creando un vacío de poder que numerosas entidades ahora están ansiosas de rellenar. El Imperio Romano de Oriente se esfuerza desesperadamente por recuperar lo que ha sido perdido. Sin embargo, sus continuos conflictos con el Imperio Sasánida, que ya se ha prolongado por siglos, han agotado la tesorería del emperador, llevando a los ciudadanos a una sensación general de pánico. En este conflicto, ambas partes, tanto los romanos como los sasánidas, buscan arrastrar a sus aliados árabes al conflicto. Por un lado, los romanos apoyados por los gasánidas, un estado árabe y cristiano. Por el otro, los sasánidas zoroastrianos, apoyados por el reino árabe politeísta de los Lácmidas. Desde que los romanos se convirtieron al cristianismo,
Muchos misioneros fueron enviados a lo largo y ancho para difundir el cristianismo y encontrar nuevos aliados para el imperio, siendo uno de los principales objetivos de esta conversión religiosa precisamente las tribus de Arabia, una región tapón que, si se convertía, resultaría decisiva en la lucha contra los sasánidas. Los esfuerzos concertados de los misioneros cristianos romanos llevaron a que enteras regiones del norte y centro de Arabia adoptaran el cristianismo, incluyendo muchas ciudades del Hiyaz y extendiéndose hasta el sur, como en Yemen. Como si esto no fuera suficiente, desde que los romanos derrotaron a los judíos en la rebelión de Bar Kokhba y destruyeron sus templos, persiguiéndolos y expulsándolos de Judea, los judíos comenzaron a huir por todas partes, buscando refugio principalmente en Arabia, puesto que Arabia era conocida por su gran tolerancia hacia todas las religiones. Se dice que la ciudad de Yathrib, la actual Medina, tenía una población considerable de origen judío, y así era considerable la presencia de los judíos en muchas ciudades del Hiyaz y en la Meca. Pero lo que más llama la atención es que el reino de Himyar, el reino que controlaba el actual Yemen, el más fuerte y el más rico de la península arábiga, se había convertido por completo al judaísmo exactamente un siglo antes. Esto es muy importante, porque, según el Atlas de la Historia de la Población Mundial de los demógrafos Colin McEvedy y Richard Jones, si la población de la península arábiga era realmente de entre 3 y 4 millones de personas, con hasta la mitad de esta población ubicada solo en Yemen, el judaísmo podría haber sido, en algún momento, la religión predominante de la península arábiga en su conjunto, mientras que el politeísmo árabe, el cristianismo y el zoroastrismo, las religiones prevalentes de lo que es hoy en día Arabia Saudita. En resumen, Arabia era un crisol de diferentes religiones, en el que había cristianos árabes, debido a la influencia de los misioneros romanos y cristianos, una minoría de árabes zoroastrianos, debido a la influencia sasánida, y árabes judíos, debido a la influencia de los judíos que se estaban estableciendo en la región para escapar de las persecuciones romanas. Pero, ¿qué hay de los politeístas árabes y sus creencias originales? Los árabes del periodo preislámico llevaban un estilo de vida muy diferente al de otras civilizaciones del mismo periodo. Mientras que la mayoría de las civilizaciones del mundo estaban compuestas por campesinos que trabajaban la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, los árabes, frente a la escasez de tierras arables en sus territorios, desde tiempos antiguos se orientaron hacia un estilo de vida más nómada. Como resultado, se dedicaron principalmente al transporte de mercancías entre los imperios que los rodeaban, optando generalmente por viajar desde el anochecer hasta el amanecer, guiados por la luz de la luna, para evitar las altas temperaturas del desierto durante el día. Para ser más específicos, en el sur de Arabia, las mercancías provenientes de India y del este de África se recolectaban en Yemen, se cargaban en caravanas y se transportaban a través de las montañas y desiertos del Hiyaz hasta la región del Levante. Una vez llegadas a destino, puertos como Gaza, Tiro, Sidón y los puertos egipcios distribuían estas mercancías a sus destinatarios finales en Europa. Al mismo tiempo, en el norte de la península, los árabes facilitaban el comercio dirigido hacia Europa a través de la ruta de la seda desde China, India y Asia Central, cruzando el desierto sirio. La posición estratégica de la península arábiga, situada en el centro de las civilizaciones más influyentes de la época, con los romanos de un lado y los indios y chinos del otro, junto con la escasez de tierras agrícolas que impedía crear grandes centros urbanos, permitió a los árabes aprovechar su estilo de vida nómada y convertirse en comerciantes extremadamente ricos. El hecho de que a las antiguas tribus árabes se les encargara el transporte de mercancías a través de la península arábiga refleja un alto nivel de organización, fiabilidad y seguridad, muy reconocidos por dichas civilizaciones extranjeras. De hecho, a pesar de las diferencias religiosas y étnicas, los antiguos árabes demostraron un sorprendente pragmatismo, superando todas las expectativas al tolerar cualquier creencia religiosa entre las tribus de Arabia,
incluidas las de los extranjeros, con tal de mantener las rutas comerciales seguras. ¿Cómo lograban entonces los antiguos árabes promover la tolerancia para asegurar la seguridad de las rutas comerciales? Con el paso de los milenios, los comerciantes árabes nómadas fundaron numerosos templos a lo largo de las rutas comerciales. Estos templos, conocidos como haram, se construían casi siempre cerca de fuentes de agua potable y rodeados de áreas verdes frondosas como manantiales, pozos, oasis, árboles majestuosos y manglares. Estas áreas eran entonces declaradas hima, espacios sagrados donde estaba prohibido a los humanos recolectar frutos, cazar animales o cometer cualquier tipo de acto malvado para evitar atraer la ira de las deidades que en ellos residían. Los templos ofrecían a los comerciantes un lugar donde descansar, reunirse, discutir negocios, reabastecerse de agua y orar por solicitar suerte y protección durante sus viajes. Y dado que las diversas tribus árabes llevaban consigo sus propias deidades en forma de ídolos y estatuillas durante sus viajes, colocándolas en dichos templos, estos templos podían llegar a contener docenas, si no centenas, de deidades diferentes al mismo tiempo. Este acuerdo implícito de respeto mutuo entre las tribus aseguraba que ninguna quisiera iniciar una agresión, desalentadas por la perspectiva de decepcionar a sus propios dioses, venerados dentro de tales templos. Un ejemplo emblemático de esto es el templo de la Kaaba en la Meca, ubicado en el centro de la ruta comercial del incienso que conectaba el Yemen con la región de Levante. En aquel entonces, el templo estaba bajo el control de la tribu de los Quraychitas. En el libro Sirat Rasul-Allah, la biografía del profeta Mahoma, escrita por Ibn Ishaq y revisada por Ibn Hisham en Al-Sira al-Nabawiyya, leemos: Alá envió a su apóstol a la edad de 60 años, y la Meca, en ese momento, era un santuario meta de peregrinación por parte de los árabes, quienes allí colocaban sus ídolos, a los que veneraban y a los cuales ofrecían sacrificios, y contaban con 360 de estos ídolos. A continuación, el texto narra que, en el día en que Mahoma conquistó la Meca, el apóstol estaba de pie junto a los ídolos con un bastón en la mano, diciendo: «La verdad ha llegado y la falsedad desaparecerá». Acto seguido, lo señaló con su bastón, y los ídolos comenzaron a caer sobre sus espaldas uno tras otro. En el mismo texto también encontramos que los Quraychitas tenían un ídolo llamado Jubal, colocado cerca de un pozo, dentro del centro de la Kaaba. Jubal era una estatua situada en el centro de la Kaaba, de hecho, la más grande entre las estatuas pertenecientes a la tribu de los Quraychitas. Cualquiera que deseara realizar la circuncisión de un recién nacido, organizar una boda, sepultar a un difunto, determinar la genealogía de alguien, tomar una decisión importante o resolver un asunto legal, se dirigiría frente a la estatua de Jubal dentro de la Kaaba con 100 dirhams y un camello para sacrificar. Estos dirhams y el camello eran luego ofrecidos al sacerdote responsable de un istizam, un ritual de adivinación. Para obtener una respuesta de la divinidad Jubal, por ejemplo, en caso de una disputa entre comerciantes sobre quién debería pagar por una determinada carga, había 7 flechas disponibles, marcadas con sí, no, yo, tú y las otras 3 sin marcar. El sacerdote las mezclaba en la aljaba y seleccionaba una al azar o las lanzaba frente a la estatua de Jubal, y los involucrados debían aceptar el resultado como la decisión divina, final e imparcial de Jubal. Siempre que se enfrentaban a decisiones importantes, tras realizar sacrificios sustanciales, las disputas se resolvían frente a su estatua. Se cuenta que la tribu de los Quraychitas ofreció 100 camellos a Jubal antes de participar en la batalla de Badr contra los musulmanes. La leyenda dice que la sangre de los animales sacrificados y los tesoros resultantes de estas disputas eran vertidos en un pozo situado en el centro de la Kaaba, conocido como Al-Aqsaf. Como mencionamos anteriormente, los templos se construían tanto sobre como cerca de fuentes de agua, por lo que no debería sorprender que la Kaaba también estuviera erigida sobre un pozo,
el Al-Aqsab, que luego se secó y fue utilizado exclusivamente para vertir la sangre de los sacrificios rituales. Durante la época de Mahoma, se describía a la Kaaba como un edificio bajo, sin techo, construido con piedra sin mortero, ubicado en un valle de arena. Pero, ¿quién la construyó y cuándo? Aún no lo sabemos y, desafortunadamente, es posible que nunca lo descubramos. Sin embargo, tenemos una pista. Según el erudito iraní Al-Tabari, quien documentó las migraciones de los árabes en la península arábiga, en su libro Historia de los Profetas y Reyes, se han registrado numerosas oleadas de migrantes provenientes del Yemen, que se asentaron en el Hiyaz a lo largo de los milenios. Como se mencionó anteriormente, Yemen era la región más desarrollada y poblada de la península arábiga. Dentro de esta, florecieron varios reinos altamente avanzados: el reino de Ma'in, el reino de Saba, el reino de Qatabán, el reino de Hadramaut. Estos reinos fueron gradualmente absorbidos por el reino himyarita, que se convirtió al judaísmo. Increíblemente, estos reinos practicaban la agricultura y contaban con avanzadas técnicas arquitectónicas. De hecho, en el siglo VIII a.C., los sabeos construyeron la presa de Ma'rib, lo que permitió a su reino mantener una población increíble, para esa época, de aproximadamente 50.000 personas. Desafortunadamente, después de casi 1000 años de funcionamiento, la presa colapsó en el año 540 después de Cristo, causando la muerte de miles de personas y empujando a la población sabea hacia el norte, hacia el Hiyaz. Además, algunas décadas antes, entre los años 400 y 500 después de Cristo, el volcán Jarra de Arhab, cerca de Saná, en Yemen, entró en erupción, forzando a miles de personas más a trasladarse al Hiyaz. Como si esto no fuera suficiente, una vez que el reino himyarita había asimilado estos reinos bajo su dominio, empezó a perseguir a la comunidad cristiana en la ciudad de Najran, lo que provocó una respuesta militar del reino etíope de Aksum, que conquistó Himyar en el año 525 después de Cristo, causando aún más migraciones hacia el norte. Las fuentes históricas islámicas relatan que estos migrantes, especialmente la tribu de los Yurhum, podrían haber llegado a lo que ahora es la Meca, expulsando a los habitantes locales, conocidos como al-Amalika, presumiblemente beduinos. Una vez en posesión de la Kaaba, los yurhumitas colocaron a su deidad principal, Zuhal, al frente de la Kaaba, que aparentemente ya existía antes de su llegada. Su deidad Zuhal, asociada con la agricultura y Saturno, simbolizaba el crecimiento lento pero seguro, una simbología derivada de la órbita extremadamente lenta de Saturno. Es digno de mención que el nombre Zuhal se traduce como lento en el antiguo sudarábigo. Con el paso del tiempo, otra tribu proveniente de Yemen, los Huzá, se asentó en el área, absorbiendo a la tribu de los Yurhum. Los Huzá designaron a su principal deidad, Manaf, una divinidad asociada con las montañas. Como la deidad principal de la Kaaba, el nombre Manaf significa el Altísimo. Se dice que los Huzá gobernaron la Meca por más de 400 años. Finalmente, antes de ser absorbidos por la tribu de los Coraichitas en el siglo V, los Huzá colocaron a la deidad Jubal, un dios procedente de la provincia romana de Siria, Palestina, al frente de la Kaaba, sugiriendo que Jubal podría tener orígenes sirios. Si ya has visto nuestro documental, La increíble evolución histórica de Dios, de Mesopotamia a los tiempos modernos, habrás notado que Jubal, o Baal, era la divinidad más venerada en todo el Oriente Medio en esa época. Originalmente venerado por los mesopotámicos como Bel, que significa Señor, y simbolizado por un toro y el trueno, otorgándole a Baal-Hadad el atributo de guerrero. Baal era la deidad preeminente de la lluvia y de la guerra en el Oriente Medio. Esta divinidad era conocida como Baal por los cananeos y los ugaríticos, Bol en Siria, Al-Hadá por los árabes del norte y Hadam y Baal entre los árabes del sur. Su epíteto de origen mesopotámico, Ramanu, que significa tronador, era reconocido como Rimon entre los arameos de Siria,
Ramán por los sabeos y Rahmán o Rahmanán entre los árabes del sur, traducido como el misericordioso, puesto que se creía que aportaba agua a sus campos. El registro más antiguo del uso de la palabra Rahman data del siglo VIII a.C., en una inscripción acádica, encontrada en la actual Turquía y dedicada a Baal-Hadad. En el reino de Himyar era habitual que judíos, cristianos y paganos árabes se refirieran a Jesús como el hijo de Rahmanán. Este término también se encontraba en hebreo durante ese mismo periodo como Ha-Rahamán, que más tarde se convertiría en uno de los epítetos más usados para Alá, Ar-Raham, el misericordioso. En la Kaaba se veneraba también otra deidad vinculada al agua, Al-Ba'ali, conocida por su relación con las plantas que crecen en terrenos áridos, gracias al agua de los acuíferos subterráneos. Curiosamente, el término Ba'ali sobrevive en el árabe moderno para describir la agricultura de secano, que sigue siendo el método de cultivo predominante en Arabia, aún hoy en día, donde el crecimiento de las plantas es sostenido por el agua de los acuíferos subterráneos. Además, el nombre Jubal también puede ser interpretado como fuente de agua o vapor. Karen Armstrong, renombrada autora británica y experta en religiones comparadas, sugiere que las 360 deidades de la Kaaba podrían representar los días del año según el calendario lunar. También se cree que la tribu de los coraichitas introdujo los ídolos de Abraham, Jesús y María en la Kaaba para reconocer el cristianismo y el judaísmo y, así, atraer a comerciantes cristianos y judíos a la Meca para aumentar el volumen comercial de la ciudad. Según el libro de los ídolos de Hisham ibn al-Kalbi, además de la Kaaba de la Meca que albergaba la piedra negra, existían al menos otras 4 Kaabas en Arabia durante la época de Mahoma. La Kaaba de Najran, perteneciente a la tribu de Al-Harid, el autor añade, también he oído decir que era un salón para los poetas. La Kaaba de Sindad, propiedad de la tribu de los Ijid, en Mesopotamia, el autor aclara, sin embargo, he oído que esta Kaaba no era un lugar de culto, sino un edificio para celebraciones. La Kaaba de Gaiman, donde los locales veneraban una piedra roja. Y la Kaaba de Dul Halasa, también conocida como Al-Abalat, o Kaaba del Yemen, ubicada en la moderna ciudad de Tabala, en Arabia Saudí, que albergaba una piedra blanca. La Kaaba del Yemen, Dul Halasa, era particularmente despreciada por el profeta Mahoma, como se reporta en Sahih al-Buhari, 1455. En el periodo de la ignorancia, existía una Kaaba llamada Dul Halasa, o al-Kaaba al-Yamaniyya. El profeta me dijo, «No me librarás de Dul Halasa». Así que partí con 150 jinetes. La derribamos y matamos a todos los presentes. Luego regresé al profeta y le informé. Y él invocó bendiciones sobre nosotros y sobre mi tribu. La Kaaba de Dul Halasa era muy parecida, sino idéntica, a la de la Meca. Allí también se practicaba la adivinación con flechas. Y cuando Jarir llegó, amenazó al sacerdote local diciendo, «Rompe esas flechas y declara que nadie tiene derecho a ser adorado excepto Alá. De lo contrario, te cortaré el cuello». El hombre rompió las flechas de inmediato y declaró que nadie tenía derecho a ser adorado excepto Alá. Los templos en forma de cubo podrían haber sido una característica común en el Oriente Medio, antes de que la práctica de la idolatría fuera erradicada. En Irán, por ejemplo, está la Kaaba de Zoroastro, que es similar en forma y función, datando del año 500 a.C. Un ritual común entre los politeístas árabes era el tawaf, que consiste en caminar alrededor de un objeto varias veces, como leemos en este pasaje. Solíamos adorar piedras. Si encontrábamos una más bella que la anterior, descartábamos la primera a favor de la nueva. Si no encontrábamos piedras, recogíamos tierra, ordeñábamos una oveja sobre ella, mezclábamos todo y luego realizábamos el tawaf alrededor de ella. La práctica del tawaf era especialmente significativa durante los peregrinajes a los templos, en particular durante el Hajj.
En este ritual, los antiguos árabes politeístas se afeitaban la cabeza y mezclaban sus cabellos con el grano para preparar el pan que ofrecerían a la deidad. Luego realizaban el tawaf, caminando 7 veces alrededor de la Kaaba, sin ropa o vistiendo prendas rituales llamadas ihram. Este gesto, que probablemente emulaba los movimientos de las estrellas y de los planetas en el cielo, como se explorará en el capítulo 2, probablemente tenía la intención de solicitar lluvia a los dioses. El tawaf no se practicaba exclusivamente alrededor de la Kaaba. Cuando nacía un niño, el líder entre los beduinos tomaba al recién nacido en los brazos, lo alzaba sobre su cabeza y caminaba 7 veces alrededor de su tienda, invocando a los dioses para proteger al niño de la demonia conocida como as-Subyan, temida por causar la muerte de los recién nacidos y los abortos espontáneos en las mujeres. Una práctica similar al tawaf se encuentra en el hinduismo, conocida como pradakshina, donde los devotos caminan 7 veces alrededor de un templo después de haber ofrecido sus cabellos y vestido ropas rituales. Esta costumbre se refleja también en el budismo bajo el nombre de Kora, simbolizando la armonía con el movimiento del sol a través del cielo y la difusión simbólica de las enseñanzas de Buda por el universo. Una tradición comparable se observa en el zoroastrismo, donde se practicaba la circunvalación alrededor de los templos, como la Kaaba de Zoroastro, mencionada anteriormente. Con la llegada del Islam, encontramos una referencia en Sahih al-Bukhari, donde Abu Huraira relata que ningún politeísta será autorizado a realizar el Hajj después de este año, y a ninguna persona sin ropa se le permitirá realizar el tawaf alrededor de la Kaaba. Asimismo, se añadió el siguiente versículo al Corán: los politeístas son impuros, por lo tanto, no permitan que se acerquen a la sagrada mezquita después de este año. Al finalizar el Hajj, era habitual participar en competiciones poéticas y ferias, donde los comerciantes presentaban sus nuevos productos traídos de tierras lejanas. Otro ritual común entre los árabes politeístas era el Ramadán. Para prevenir sequías excesivas, es posible que los árabes politeístas creyeran que absteniéndose de consumir los recursos del medio ambiente, y por ende de los dioses, estos les favorecerían con la llegada de más lluvias y comida. Esta creencia no se limitaba solo a los humanos, dada la rápida reproducción de las gacelas en las tierras áridas, habitadas por los árabes. Las tribus llevaban a cabo circunvalaciones alrededor de las montañas y cazaban ritualmente a las gacelas para reducir su número y, consecuentemente, el consumo de agua del suelo, creyendo que esto promovería la lluvia. Philip Jenkins, profesor de Historia de las Religiones en la Universidad Estatal de Pensilvania, sugiere que la práctica del Ramadán podría haber sido influenciada por las iglesias sirias, conocidas por su estricta observancia de la Cuaresma, durante la cual los fieles comen solo una comida después del atardecer, durante los 40 días previos a la Pascua. Adicionalmente, según el libro de los ídolos de Hisham ibn al-Kalbi, se observa que la tribu de los tayitas se abstenía de beber y comer como un gesto de respeto hacia la deidad al-Jabub. Llegado a este punto, podrías preguntarte, ¿por qué los árabes consideraban simples piedras como sus dioses? El arqueólogo Uzi Abner, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señala en su estudio Las piedras erguidas de Nabatea y su interpretación, que el culto a las piedras sagradas era común entre los pueblos semitas en general, no solo entre los árabes politeístas. Este culto se enfocaba principalmente en bloques de piedra sin tallar de formas inusuales, una práctica conocida como fetichismo, que implica la atribución de poderes sobrenaturales a objetos inanimados. Entre las piedras más comúnmente adoradas se encontraban monolitos altos, conocidos como ansab, cuyo nombre se traduce literalmente como erigidos de pie. Piedras más pequeñas utilizadas para la oración en el reino árabe del norte de Nabatea, llamadas masjida, un término que significa lugar de postración. Y duwar, objeto de circunvalación, piedras alrededor de las cuales los pueblos semitas realizaban el tawaf. Estas divinidades a menudo eran representadas en losas de piedra independientes, en las que se dibujaban rostros, especialmente en Nabatea, y símbolos astrales, en particular en el sur de Arabia.
Los reinos influenciados por griegos y romanos, como el reino de Nabatea, también desarrollaron estatuas con forma humana, como la estatua de la deidad principal en el reino de Nabatea, Duguzara. Los árabes politeístas creían que cualquier piedra de forma inusual, bloques de piedra sin tallar, formaciones rocosas o meteoritos, albergaban un espíritu o una deidad. En la tradición judía, las piedras erigidas se conocen como matzeba y maseba. Estas masebas se colocaban sobre las tumbas de los muertos para señalar la ubicación de los difuntos y perpetuar la memoria del fallecido, o para atrapar sus almas en tales piedras. En árabe, estos objetos también se conocían como baitula, que significa casa de la divinidad. El culto no se dirigía tanto al objeto físico en sí, sino más bien al dios o espíritu que se creía residía dentro de él. Los semitas se referían a estos objetos como Bet-El y los introdujeron a los griegos y romanos como Betilus. Esto explica también por qué la Caba en la Meca es llamada Caba Baitula. Según Abdul Munjir, en Sirat Rasul Allah, cada familia en la ciudad de la Meca, en el periodo preislámico, tenía en su casa una estatuilla que representaba una deidad en forma de bétilo. Antes de partir en un viaje, el miembro de la familia que partía tocaba el bétilo para asegurar un viaje seguro. A su regreso, él o ella besaba o tocaba nuevamente el bétilo en señal de agradecimiento por el retorno seguro. Además, en la Caba de la Meca en tiempos preislámicos, un grupo de mujeres conocido como la Saída era responsable de tejer y renovar las vestiduras que adornaban los ídolos y los bétilos de la Caba. Uzi Abner también observa lo siguiente. Cada vez que un viajero se detenía en un lugar para establecer un campamento donde descansar y pasar la noche, seleccionaba 4 piedras. Entre estas, elegía la mejor como su dios y utilizaba las otras 3 para sostener su olla de cocina. En el libro de los ídolos, Ibn al-Kalbi describe los rituales practicados por los árabes politeístas en torno a estas piedras consideradas sagradas, incluidos sus sacrificios animales. Para atraer la atención de las divinidades, se vertía la sangre del animal sacrificado sobre las piedras sagradas y alrededor de ellas, y se realizaban circunvalaciones. Abner también señala que los bétilos varían en tamaño y agrupación. Los bétilos, más anchos y más cortos, están asociados con las diosas, mientras que los más delgados y más altos, con los dioses. Además, el tamaño y la agrupación de los bétilos puede indicar no solo el género de la deidad, sino también su rol de autoridad e importancia dentro del grupo. Abner destaca un detalle crucial sobre las piedras dedicadas a la oración mediante la postración, conocidas como masjida. Aunque las piedras erigidas en el reino de Nabatea no presentan una orientación específica, en el norte de Arabia tienden a estar orientadas hacia el este, de donde sale el sol, o tener la espalda hacia una montaña. Así, cuando un creyente se arrodillaba para orar frente a una masjida, estaba orientado hacia la montaña frente a él. Durante un viaje a Indonesia en 1999, Abner afirmó haber encontrado un concepto similar de orientación de piedras en el hinduismo balinés. En Bali hay numerosos santuarios, al menos uno en cada hogar y varios en cada templo, que presentan tronos vacíos de 3 tipos diferentes: Tugu, Padmasari y Padmasana, preparados para un dios invisible y anicónico. A veces, en estos tronos se coloca una piedra erguida sin tallar. Estas piedras están orientadas con su parte trasera hacia el Gunung Agung, la montaña más alta y sagrada de la isla, incluso cuando ésta no es visible directamente. Otras están orientadas con la parte trasera hacia la segunda montaña más alta, el Batukaru. Esta orientación se denomina Kaya, que significa hacia arriba. Santuarios similares se encuentran también en los pueblos hindúes de la isla de Java, escribe Abner. Ahora que has adquirido un conocimiento básico del politeísmo preislámico, permíteme presentarte a las 3 deidades más importantes de la época, las famosas 3 hijas de Alá y las otras deidades de la Arabia preislámica, antes de explorar los orígenes del propio Alá.
Pregúntales, oh profeta, si acaso vuestro Señor tiene hijas, mientras ellos prefieren tener hijos. ¿Han considerado a las diosas Alat y Al-Uzza y a la tercera Manat? Ustedes prefieren tener hijos, mientras le atribuyen hijas a él. Esto es realmente una atribución injusta. Estas deidades no son más que nombres que ustedes y sus antepasados han inventado, una práctica que Alá nunca ha autorizado. Sus prejuicios solo siguen razonamientos heredados y lo que desean sus almas, aunque la verdadera guía ya les ha llegado de su Señor. Los primeros musulmanes veían con desprecio la lógica de los politeístas. Estos deseaban tener muchos hijos varones y veían con vergüenza la idea de tener muchas hijas, y aún así, paradójicamente, atribuían únicamente hijas a Alá. ¿Cómo podían considerar justa tal atribución? Aunque Jubal era la deidad principal de la Kaaba en la Meca, no era, sin embargo, la deidad más venerada por los árabes politeístas fuera de la Meca. De hecho, su culto estaba principalmente limitado a la tribu de los coraichitas, que controlaba la Kaaba en aquel tiempo. Los politeístas árabes fuera de la Meca veneraban a muchas deidades, pero ninguna era más representativa para ellos que el trío compuesto por las tres diosas, Alat, Al-Uzza y Manat. Alat, la diosa. Entre los árabes del norte era conocida como al-Alihaj, madre de los dioses, y Ar-Rabat, la señora. Los himyaritas la llamaban Azirratán, Eilat, mientras que en Siria era conocida como Elat. En Canaán se le refería como Asherá, y para los fenicios como Aretzaya, representaba los valores de Ard y del Aretz, simbolizando la tierra misma. Alat era venerada ampliamente en la parte norte de la península arábiga, asociada a la fertilidad del suelo, y se creía capaz de dar vida a los desiertos que de otro modo serían inhóspitos. En su templo de Taif, una ciudad no muy lejos de la Meca, se encontraba un bétilo representado por una losa de piedra cuadrada. Este templo, conocido como el Jardín del Hiyaz, era famoso por su exuberante flora y fauna, consideradas como bendiciones directas de la diosa misma. Dentro de este jardín sagrado estaba prohibido para los seres humanos recolectar frutas, cazar animales o cometer actos impuros, para no desatar la ira de la diosa. El sitio era un importante lugar de peregrinación para los comerciantes, contribuyendo así al fomento del comercio. El nombre Alat significa simplemente la diosa. Es interesante notar que deidades similares a ella solían ser no solo las divinidades femeninas más importantes, sino, a menudo, también las esposas de los dioses principales, conocidos como los dioses altísimos, en las tradiciones semíticas. Por ejemplo, Elat es la esposa de El en la tradición ugarítica. Asherá es la esposa de Elión en la tradición cananea. Ashratum es la esposa de Amurru en la tradición amorrea. Esto ha llevado a algunos estudiosos a teorizar que, si Elat es la esposa de El en la tradición ugarítica, entonces Alat podría haber sido, en lugar de su hija, la esposa de Alá, el Dios Altísimo, en los tiempos preislámicos, de quien derivarían todos los dioses venerados por los árabes politeístas. Curiosamente, los cartagineses conocían esta deidad como Ayatu, mientras que los hurritas de Anatolia la llamaban Ayani. El templo de Alat fue destruido por orden del profeta Mahoma, quien prohibió todo comercio con la ciudad de Taif, hasta que la tribu local accedió a demoler su ídolo y convertirse al Islam. Al-Uzza, la fuerza. Representada por 3 árboles de acacia en la antigua ciudad de Naklag, Al-Uzza era la diosa pagana de la protección, asociada al planeta Venus, y abarcaba aspectos que iban desde la guerra a la recuperación de la salud, hasta la protección del amor dentro del matrimonio. Los devotos buscaban su favor de varias maneras. Algunos practicaban sacrificios animales, derramando la sangre sobre losas de piedra, como ofrendas para obtener ayuda en la guerra, mientras que otros les llevaban pequeñas imágenes de oro para atraer su atención hacia sus hijos enfermos.
La doble naturaleza de Al-Uzza, que encerraba en sí la fuerza de un guerrero y al mismo tiempo la ternura dulce de una madre, representa una inusual fusión de elementos contrastantes. Sus orígenes son probablemente influenciados por deidades mesopotámicas, en particular por la diosa Ishtar, ampliamente venerada en el Oriente Medio. Como diosa del amor, de la fertilidad y de la sexualidad, Ishtar estaba vinculada a las fuerzas creativas de la naturaleza. Al mismo tiempo, como diosa de la guerra y del combate, representaba las fuerzas caóticas y destructivas, simbolizando la unidad de opuestos, en la que la materia es simultáneamente creada y destruida. La doble naturaleza de Al-Uzza e Ishtar probablemente derivaba de los movimientos de Venus en el cielo. Venus aparece como la estrella de la mañana por algunos meses, antes de desaparecer debido a su posición detrás del Sol o a su proximidad excesiva a este, para luego resurgir como la estrella de la tarde por varios meses. Este movimiento de Venus, que parece bailar de un horizonte a otro, era interpretado como un símbolo de la transformación de su ánimo. También se creía que Venus tenía un género doble, tanto masculino como femenino, o que tenía un hijo llamado Atar, para representar el aspecto masculino de su personalidad. En la Arabia Central, donde las influencias religiosas mesopotámicas eran más evidentes, Alat y Al-Uzza eran consideradas manifestaciones de la misma deidad. Alat representaba el aspecto creativo, mientras que Al-Uzza el destructivo. Con el establecimiento del Islam, el profeta Mahoma ordenó a Khalid ibn al-Walid que se dirigiera a Nahlak para eliminar la deidad preislámica árabe Al-Uzza, que se creía residía en uno de los 3 árboles de acacia mencionados anteriormente. Se cuenta que, al llegar al lugar, Khalid cortó el primer árbol y luego informó a Mahoma, quien preguntó si algo inusual había ocurrido. Khalid respondió que no. Lo mismo sucedió tras la tala del segundo árbol. Al momento de cortar el tercer árbol, una mujer furiosa, que el guardián del templo identificó como Al-Uzza, apareció. Khalid la golpeó con su espada, decapitándola. Después mató al guardián y luego derribó el tercer árbol. Esto llevó a Mahoma a declarar el fin del culto a Al-Uzza. Manat, el destino. Manat, considerada la más anciana de las 3 hermanas, es descrita como una mujer muy anciana, segunda en edad solo a Alá mismo, frágil y delgada, que practica la magia y el chamanismo. Como una anciana sabia, enriquecida por sus experiencias de vida, determina el destino de los vivos y esboza la manera en que morirán. Esta característica está reflejada en su nombre en árabe antiguo, Mana, que significa la que determina. Un juramento hecho en su nombre se consideraba extremadamente solemne, pues mentir invocándola llevaba inevitablemente al fin de la vida del osado. A la muerte de una persona, Manat, junto con sus hermanas Kaisha y Taraja, vigilaba las tumbas para impedir que los muertos regresaran entre los vivos, evitar el saqueo de las tumbas y lanzar maldiciones contra cualquiera que osara robar y vender sus contenidos. Su principal ídolo se custodiaba en el templo de Al-Mushalal, situado a medio camino entre la Meca y Yarrib. Las tribus locales acudían allí para el peregrinaje del Hajj, se afeitaban la cabeza y mezclaban sus cabellos con el grano para preparar el pan para la diosa, un gesto que simbolizaba el cambio y la renovación de sus vidas. Además, realizaban el tawaf, desnudos, para purificarse de los pecados pasados. Para los árabes politeístas, Manat representaba la antítesis de Dahar, también conocido como Samán, mientras Manat simbolizaba las decisiones tomadas en el tiempo. Samán personificaba el tiempo mismo, avanzando sin propósito ni objetivo, encarnando la certeza de la muerte donde no se toman decisiones. Esta entidad, percibida negativamente, no era venerada, sino temida como una fuerza inexorable que conduce al decaimiento de la materia. El trío de hermanas, Alat, la creadora, Al-Uzza, la protectora y destructora, y Manat, la árbitra del destino y del fin de la vida, refleja el concepto de las moiras griegas y de las parcas romanas, donde hay Cloto, que hila el hilo de la vida, similar a como Alat permite que la vida comience.
Láquesis, que mide el hilo de la vida, similar a como Al-Uzá lo protege por un tiempo determinado. Y Atropos, que corta el hilo de la vida, determinando la muerte, comparable a como Manat marca el término de la existencia y asegura que nadie escape de su tumba. Curiosamente, el esposo de Manat, Qusā, venerado en Muzdalifa, era un dios de las tormentas y de las nubes. Se imaginaba a Qusā como un gigantesco arquero que residía en las nubes y que con su arco lanzaba granizos contra los espíritus demoníacos conocidos como Shayatin, quienes intentaban ascender al cielo. También utilizaba el rugido del trueno como su grito de batalla para impedir que estos espíritus malévolos se congregaran en las nubes. La gente que vivía en la Meca en ese periodo creía que el arco iris, que aparecía después de una tormenta, era una escalera hacia los cielos creada por Qusā. De hecho, hoy en día, el término Qaus Qusā, que significa arco de Qusā, se usa en el árabe moderno para referirse al arco iris. Se piensa que la divinidad Qusā tuvo su origen en el dios Qos, la deidad de la tormenta de los edomitas, entre los nabateos. Qos era representado flanqueado por toros y blandiendo rayos. Durante el Ramadán, la tribu de los Qoraichitas era conocida por celebrar una fiesta llamada Ifada en Muzdalifa, como parte de los rituales de Istisqa, para invocar la lluvia. Finalmente, en el mismo mes en que Khalid ibn al-Walid fue enviado a destruir el templo de los 3 árboles de acacia de Al-Uzá, un expagano llamado Sa'd bin Sa'id recibió la orden de dirigirse al templo de Al-Mushalal para eliminar a la diosa Manat. Según la leyenda, una vez llegado, se le apareció una mujer de piel oscura, desnuda, con el cabello despeinado, llorando y golpeándose el pecho. Sa'd bin Sa'id la mató al instante, destruyó su ídolo y demolió su sarcófago, para luego regresar a su tribu, poniendo así fin de una vez por todas al culto de Manat. Además de Jubal, la deidad principal de la Kaaba en la Meca, y de las 3 diosas, Alat, Al-Uzá y Manat, que ocupaban una posición central en la fe pagana de la Meca y sus alrededores, extendiéndose por cientos de kilómetros en todas direcciones. En el norte, sur y este de Arabia, se veneraban también otras deidades muy prácticas, ligadas a objetos astronómicos, como deidades venusianas, deidades solares y lunares. Este culto a los objetos astronómicos podría tener sus orígenes en la tradición mesopotámica, que influenció significativamente a Arabia durante miles de años. El nombre más común para la deidad del sol en Arabia era, de hecho, Shams, el equivalente del dios Shamash en Mesopotamia. De manera similar, Sajin era el nombre más común para el dios de la luna en Arabia, con Sin como su correspondiente mesopotámico. El planeta Venus, vinculado a Ishtar en Mesopotamia, tenía una importancia similar para los árabes, quienes, sin embargo, se centraban predominantemente en su figura masculina o en su hijo, Atar, considerado portador de lluvia. Desde la época mesopotámica, el Sol, la Luna y Venus han sido objetos de cuidadosa observación por sus dimensiones y brillo en el cielo. El Sol, imponente y luminoso, domina el día, mientras que la Luna, percibida por nuestros ojos como igualmente grande, ilumina la noche. Venus, por otro lado, era frecuentemente confundido con la estrella más brillante del cielo, recibiendo los apodos de estrella de la mañana y estrella de la tarde. Además, los movimientos del Sol, de la Luna y de Venus eran tan predecibles que nuestros antepasados, al medirlos, no solo desarrollaron calendarios para identificar los mejores periodos para la siembra y la cosecha, sino que también establecieron festividades religiosas para recordar a los campesinos de estas fechas cruciales. El Sol y la Luna parecen alternarse en el cielo, marcando el paso del día y de la noche. La Luna pasa por un ciclo de fases: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, que dura casi 30 días.
Los antiguos notaron que después de 12 lunas, nuestro planeta regresaba casi a la misma posición en el espacio, señalando el paso de un año. La órbita de Venus en el cielo, que completa su ciclo en 19 lunas, como mencionamos anteriormente en el párrafo sobre la deidad de Al-Uzza en la posición de su hijo Atar, como la estrella de la mañana, indicaba generalmente la aproximación de la temporada de lluvias. Otras civilizaciones, como los aztecas y los mayas, realizaron cálculos similares a los de los mesopotámicos y percibían a Venus tanto como una deidad guerrera como una deidad de la fertilidad, cuyos movimientos servían para determinar los meses que precedían la llegada de las lluvias. Pero esto no es todo. Cuando los árabes observaban a la diosa Ad-Thuraya en el cielo, identificable con el cúmulo de las Pléyades, surgir en el horizonte, se dirigían a las pendientes y cumbres de las montañas para rezar, ya que la aparición de las Pléyades marcaba la aproximación de la temporada de lluvias. Además, las tribus de los Misam y de los Tamim creían que la estrella Aldebarán, a la que llamaban Aldabarán, era la amante y seguidora de Ad-Thuraya, la diosa de las Pléyades. Si Aldabarán, en la constelación de Tauro, tenía un orto helíaco sin que estuviera acompañado de lluvias, esto se consideraba, desafortunadamente, un presagio de sequía. Mucho más significativa era la estrella Sirio. Su orto helíaco, el 19 de julio en el antiguo Egipto, marcaba el inicio de la inundación del Nilo, anunciando así la llegada del agua. De manera similar, en el mismo periodo, los monzones traían las lluvias a los campos en Yemen. Sirio, siendo la estrella más brillante en el cielo y conocida por los árabes como Ash-Shira, era fundamental también para la navegación nocturna en el desierto. Su completa desaparición indicaba que las nubes eran tan densas que la lluvia era casi garantizada. La estrella de Sirio era tan venerada por los paganos árabes que en el Corán se afirma: «Y él solo es el Señor de Sirio». Por el contrario, la estrella de Algol, denominada por los árabes Al-Ghul, que se traduce como el demonio, una estrella muy brillante en la constelación de Perseo y una de las primeras estrellas variables descubiertas, tenía un comportamiento peculiar. Se volvía muy brillante, para luego parpadear y atenuarse repentinamente, incluso desaparecer durante una noche de cielo despejado, causando preocupación entre muchos. Cuando Algol se desvanecía en el cielo, se creía que un demonio extremadamente poderoso descendía a la tierra, atacando las tumbas de los difuntos en los cementerios, devorando sus cuerpos y acechando a niños y viajeros en el desierto. Los árabes evitaban ir a batalla cuando la luz de Algol era demasiado débil. Además, debido a que se creía que las deidades residían en los planetas, Mercurio, con su órbita extremadamente rápida, estaba asociado a un mensajero encargado de la entrega de mensajes entre los planetas. En la mitología mesopotámica, este mensajero era un dios conocido como Nabu, hijo de la deidad suprema Marduk, y su nombre significaba el anunciador o el autorizado. Representaba al dios de las profecías, de la sabiduría, de la escritura y de la ley. En la tradición semítica, entre los israelitas, arameos y árabes, el dios Nabu, hijo de Marduk, se convirtió en el término más común para referirse a los profetas, denominándolos Nabi, como en Nabi, Muhammad, el profeta Mahoma. Marte, debido a su color rojo, estaba comúnmente vinculado a la sangre y a la guerra. Júpiter, al ser el planeta más grande visible a simple vista, era percibido como una deidad paterna. Su órbita lenta se interpretaba como garantía de un crecimiento saludable y gradual de la fortuna y riquezas de una persona. Saturno, visible a simple vista como el planeta de órbita más lenta, estaba asociado con un crecimiento agrícola lento, pero saludable, y con la fertilidad del suelo, así como con el mundo subterráneo, morada de los difuntos. Aunque el Sol era respetado, no se le veneraba debido a su presencia constante en el cielo, que causaba gran incomodidad a las personas.
En cambio, la deidad más cercana a los humanos era la luna, conocida como Sayin y también llamada Hilal, Qamar, Waraj y Wad en distintas regiones de Arabia. La luna, a diferencia del sol, ofrecía alivio del intenso calor diurno, guiaba de noche a comerciantes y pastores, reflejaba luz sobre los distantes oasis, revelando lugares donde detenerse para beber, y se creía que favorecía la floración de los huertos en el desierto. En la tradición mesopotámica, el dios de la luna, Nana, conocido por los acadios como Sin, era venerado como una deidad pastoral. También era llamado Apgar, que significa la vaca luminosa, y Ablulu, que significa el que hace abundantes las vacas, imaginado en el cielo nocturno como un pastor cuyas estrellas eran poéticamente descritas como su rebaño. Como podrás comprender, nuestros ancestros eran personas extremadamente pragmáticas, y la astrología moderna difiere significativamente de su equivalente antiguo. El objetivo principal de la astrología antigua era determinar, a través de los movimientos de los objetos celestes, la llegada de las lluvias e identificar los periodos más propicios para la siembra y la cosecha. Probablemente habrás oído o leído alguna vez que nuestros ancestros interpretaban los movimientos de los pájaros en el cielo para predecir el futuro, una práctica conocida como ornitomancia. Pero, ¿qué tipo de futuro exactamente? Una vez más, su interés estaba principalmente en predecir la llegada de las temporadas de lluvias. El movimiento de los pájaros, de hecho, indicaba el cambio de estaciones o, más a menudo, una tormenta inminente que los alertaba. Los árboles también eran considerados sagrados en la Arabia preislámica, no solo porque señalaban la presencia de agua subterránea, pues donde hay árboles hay agua, sino también porque representaban ecosistemas en miniatura, capaces de dar vida y sostener la existencia de colonias de animales e insectos. Los árabes politeístas veneraban ciertos árboles espinosos, tan altos como un hombre, denominados sarur, en los que colgaban tiras de tela. Los beduinos adoraban estos árboles esperando atraer la lluvia y sacrificaban animales frente a ellos para solicitar la curación de un miembro de la familia enfermo. Otros árboles, conocidos como manájil, eran considerados lugares de descenso para los ángeles, desde el cielo para descansar, y se creía que los espíritus residían en ellos. Se pensaba que, mientras los ángeles descansaban en sus ramas, podían dejar caer involuntariamente fragmentos de mensajes divinos. Por lo tanto, quien descansara bajo tales árboles podría recibir un sueño profético. Los politeístas también rendían homenaje a Dehatu Anwat, una diosa de los árboles venerada en la Meca, representada por un gran ídolo en forma de loto, situado a medio camino entre la Meca y Yarrib. En sus ramas, los árabes colgaban espadas y joyas. Además, en la teología islámica, que posteriormente tomaría preeminencia sobre Arabia, se mencionan el Shajarat al-Hayat, el árbol de la vida, y el Sidrat al-Muntaha, que marca el límite del séptimo cielo más allá del cual ninguna criatura puede pasar, junto con el árbol de Tuba en el paraíso, en cuyas ramas crecen todos los frutos existentes en nuestro mundo. Mientras en el culto a Jubal, a las tres hijas de Alá y a los objetos astronómicos, tiene sus raíces en las influencias semíticas y mesopotámicas, las entidades espirituales más antiguas y genuinamente nativas de la Arabia preislámica son los jinn. La leyenda cuenta que los jinn tienen su origen en el mítico Monte Kaf, situado en los confines del mundo conocido, y gobernado por Jan ibn Jan, el más antiguo de los jinn y ancestro común de todos los jinn. Los jinn son concebidos como personificaciones de elementos naturales y objetos inanimados, como una roca que se mueve por sí sola o un río que fluye autónomamente, es decir, la parte del mundo que nuestros ancestros creían carecía de alma.
Los jinn son descritos como seres creados de un fuego sin humo, y sus voces se comparan con el soplo del viento en los desiertos. Los jinn no son esencialmente ni buenos ni malos. Sin embargo, están dotados de libre albedrío, al igual que los seres humanos, y por lo tanto están sujetos al juicio divino al final de los tiempos. Los jinn habitan en nuestro mundo, pero existen en un plano metafísico paralelo al nuestro, lo que los hace irónicamente invisibles a nuestros ojos. En nuestro mundo residen en lugares como oasis, fuentes de agua y formaciones rocosas y, en raras ocasiones, pueden decidir poseer animales o seres humanos, otorgándoles, se presume, dotes artísticas o capacidades proféticas. Para evitar ser atacados por los jinn, se dice que los árabes, convencidos de que estos seres moraban principalmente en los arbustos, arrojaban una piedra dentro de cada arbusto que encontraban en su camino. Este gesto tenía el propósito de asustar al jinn, forzándolo a permanecer escondido en el interior del arbusto. Los animales, y en particular las serpientes, eran considerados sagrados para los jinn. Por lo tanto, si un hombre mataba a una serpiente, era necesario que pidiera perdón a los jinn. El rito de expiación consistía en preparar una estatuilla de camello, llenarla de cebada y dátiles, y colocarla en las pendientes de una montaña. El jinn habría perdonado al hombre solo si la comida era consumida antes del amanecer del día siguiente. Si el jinn no aceptaba la ofrenda, se creía que infligiría al hombre y a su familia una enfermedad larga y dolorosa. El concepto de jinn tiene sus raíces en las antiguas tradiciones de los beduinos, que han recorrido los desiertos de Arabia durante milenios. Probablemente representa uno de los conceptos religiosos más antiguos de Arabia, arraigado en el periodo animístico, mucho antes de la tradición politeísta árabe. Ejemplos de jinn incluyen los qarin, un par de jinn, uno benévolo que nos susurra en un oído para estimularnos a realizar buenas acciones, y otro malo que en el otro nos incita a hacer cosas malas. Hatif, un jinn invisible que nos advierte de un peligro inminente. Sa'ir, representado como un hombre anciano con un solo ojo, una barba larga que le cae hasta las rodillas, dientes y uñas de los pies excesivamente largos y cubiertos de hierro, que habita en lugares desolados. Los waswas, jinn que habitan el aire y son responsables de los sonidos del viento. Varios jinn también gobiernan los días de la semana y la producción de metales dentro de la corteza terrestre. Entre los jinn más poderosos se encuentran los marid, los más rebeldes y astutos entre los jinn. Los marid practican la magia negra, viven en los mares abiertos, pueden volar por el cielo y a menudo intentan robar los mensajes de los ángeles, destinados a las deidades para leerlos y prever el futuro. Sin embargo, cuando se acercan demasiado a los cielos, son rechazados por las deidades, que los golpean con estrellas fugaces para forzarlos a permanecer cerca de la tierra. Los ifrit, por su parte, son gigantescos titanes alados, envueltos en llamas, conocidos por su temperamento beligerante y su propensión a la ira que, sin embargo, frente a ofertas generosas, premian con recompensas igualmente generosas. Los magos, conocidos como sha'ir, eran considerados capaces de controlar tanto a los jinn como a los ifrit mediante la poesía y la magia animista, no solo para mantener a raya a estos espíritus, sino también para emplearlos contra enemigos, proporcionando así apoyo no solo moral, sino también militar a generales y líderes tribales. Se creía que los sha'ir podían realizar exorcismos, curar enfermedades e infligir padecimientos duraderos a los enemigos mediante hechizos de magia negra, atando simbólicamente un nudo sobre el cual pronunciaban una maldición para luego apretarlo. Estas maldiciones solo podían ser revocadas si el nudo era encontrado y desatado. La brujería fue posteriormente prohibida en el Islam, ya que se la consideraba portadora del pecado de shirk, es decir, de asociar socios divinos, en este caso la magia, a Alá, y era castigada con la muerte.
Otras deidades demoníacas conocidas por los árabes de aquel periodo, posiblemente influenciadas por las tradiciones judía y mesopotámica, incluyen los gigantes conocidos como Yabirún. Uk ibn Anak, por ejemplo, es un gigante de tales dimensiones que se decía podía capturar ballenas con las manos desnudas, mientras el agua del océano apenas le llegaba a las rodillas. Demonios como Dulhat, entidades parecidas a hombres que montan avestruces, se creía que habitaban las costas de Arabia. Estos demonios eran temidos por su uso de la magia negra y porque se pensaba que eran responsables de invocar tormentas en el mar, causando el hundimiento de barcos y el ahogamiento de marineros para luego devorar sus cuerpos muertos, varados en la orilla. De manera similar, se decía que las áreas periféricas de los pueblos y de las ciudades árabes estaban infestadas por orcas, devoradoras de hombres, conocidas como Ad-Dami, que cazaban tanto a comerciantes en viaje como a niños desatendidos durante la noche. Los diablos, llamados Shayatin, se creía que provenían de la sangre de personas víctimas de asesinatos. Se pensaba que estos espíritus malignos incitaban pensamientos malévolos en las mentes de las personas. Según la antigua tradición árabe, la posesión por parte de los shayatin era común y a menudo se vinculaba a enfermedades mentales o se citaba como causa de acciones moralmente cuestionables. Entre los shayatin más conocidos estaban Sut, el diablo que incitaba a los hombres a chismear y mentir; Dasim, que sembraba discordia entre los esposos; Salambur, el instigador de fraudes; Yawar, que tentaba a las parejas con el placer de la infidelidad. Se decía que los shayatin se reunían en círculos en los cementerios, especialmente alrededor de las tumbas de las personas más malvadas que habían vivido. En defensa contra estos demonios, para asustarlos, los árabes a veces nombraban a sus hijos con nombres de animales poderosos, además de crear cuencos de arcilla con fórmulas mágicas y hechizos grabados para colocar en las esquinas de sus casas con la intención de capturar esas entidades. Finalmente, estaban los Dib, demonios de origen persa considerados una especie de demonización de los devas hindúes, y los Pari, hadas de origen persa, similares a los ángeles y mayormente benévolos hacia los humanos, que se decía protegían los bosques de aquellos que intentaban dañarlos o contaminarlos. Arabia es un territorio caracterizado por extremos climáticos, que oscilan entre una intensa aridez y repentinas lluvias torrenciales. En la ciudad de la Meca, las precipitaciones a menudo se convierten en violentas tormentas con granizo, y la enorme cantidad de agua puede causar inundaciones repentinas, dañando seriamente edificios y causando numerosas víctimas. Un ejemplo histórico data del año 600 después de Cristo, en la época de Mahoma, cuando la Kaaba fue dañada por una inundación repentina, para luego ser reconstruida. De manera similar, en 1627, 3 paredes de la Kaaba se derrumbaron bajo la fuerza de las aguas, lo que requirió una reconstrucción posterior. Aunque raros, los conflictos tribales podían desatarse de repente, con consecuencias devastadoras. La Kaaba, por ejemplo, sufrió un incendio en el año 683 después de Cristo. Fue blanco de catapultas en 692 después de Cristo y finalmente sufrió daños por parte de los cármatas, quienes robaron la piedra negra de la Kaaba y la escondieron en el oasis de Al-Hasa, en Arabia Oriental. Finalmente, para recuperar la piedra negra, los mequíes se vieron obligados a pagar un considerable rescate para convencer a los cármatas de devolverla. La desconfianza, tanto hacia el ambiente como hacia otros seres humanos, podría haber llevado a los árabes a creer en la importancia de apaciguar a las deidades mediante ofrendas y sacrificios significativos, con la esperanza de que esto condujera a una mejora en su propia suerte. De hecho, los sacrificios realizados en templos como la Kaaba tenían un carácter fuertemente transaccional. Si los sacerdotes no lograban el resultado esperado por el fiel, éste a menudo se enfurecía.
El concepto de Ramadán, análogamente, era de naturaleza transaccional, implicando un pacto del tipo: me abstengo de consumir tus recursos, ayunando, oh divinidad, para que tú, a cambio, me otorgues más de lo que ahora estoy renunciando, como comida y agua. El tawaf, realizado por los antiguos árabes alrededor de la Kaaba 7 veces, probablemente intentaba replicar el movimiento de los 7 principales cuerpos celestes, visibles a simple vista en el cielo: el Sol, la Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Este ritual era esencialmente un intento de sincronizarse con el movimiento del cielo para acelerar la llegada de las lluvias, convirtiéndolo en un ritual muy similar a otras danzas de la lluvia practicadas en África, Europa, Asia y América en el mismo periodo. La frecuente aparición del número 7, no solo en la Arabia preislámica, sino también en el judaísmo y otras tradiciones semíticas, probablemente deriva de la cultura mesopotámica, donde el número 7 era un símbolo de integridad, completitud y totalidad. Por ejemplo, el término sumerio para el número 7, Imin, fue traducido por los acadios como Kishatum, que significa mundo y universo. De manera similar, la mitología babilónica representa el universo como compuesto por 7 cielos y 7 tierras, con muchas de sus tradiciones y ritos que continuamente incluyen el número 7. El psicólogo George A. Miller, en su estudio El número mágico 7, más o menos 2, algunos límites en nuestra capacidad para procesar información, señala que el promedio de objetos que un ser humano puede mantener en la memoria a corto plazo es de 7, más o menos 2. Esto sugiere que la mayoría de las personas pueden concentrarse en un número limitado de elementos, entre 5 y 9, destacando el número 7 como un límite de nuestras capacidades cognitivas. Finalmente, el principio de sumisión, común en el mundo árabe, probablemente nació como una respuesta emocional a la severidad de la naturaleza. Al someterse a ella, los árabes esperaban obtener de ella mejores condiciones de vida. Este concepto tiene una importancia crucial en el Islam, cuyo nombre, Islam, significa sumisión a la voluntad de Dios. Este enfoque de pensamiento probablemente evolucionó como una estrategia pragmática para asegurar la supervivencia en un ambiente de otro modo extremadamente inhóspito. Los ídolos a los que ellos invocan, aparte de él, no poseen ningún poder de intercesión, excepto aquellos que atestiguan la verdad conscientemente. Si les preguntas, oh profeta, ¿quién los creó?, seguramente responderán, Alá. Si les preguntas, oh profeta, ¿quién creó los cielos y la tierra y sometió el sol y la luna a su voluntad?, dirán sin duda, Alá. ¿Cómo pueden entonces ser tan ingenuos y lejos de la verdad? Alá es consciente del lamento del profeta. Oh mi Señor, estas personas realmente no logran dejar de persistir en su incredulidad. Los primeros musulmanes veían con desprecio la lógica de los politeístas, a pesar de que estos atribuían hijas a Alá y lo reconocían como su único creador y como el creador de los cielos y la tierra, un punto confirmado por el Corán. Se negaban, por alguna razón inexplicable, a adorar al Dios Alá, el más importante entre todos. Sin embargo, las fuentes preislámicas, limitadas debido a la preferencia de los politeístas árabes por la tradición oral y la posterior destrucción de tales fuentes con la expansión del Islam, indican que los politeístas muy raramente mencionaban a Alá como concepto. Más bien, las deidades más veneradas por los politeístas eran aquellas venusianas como Atar y deidades de la tormenta como Baal, que traían la lluvia a los campos, deidades lunares que guiaban a los comerciantes por la noche, y las 3 supuestas hijas de Alá, asociadas con la creación, el destino, la protección y la destrucción.
Esto plantea preguntas cruciales. ¿Quién o qué era exactamente Alá? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Era Alá realmente una deidad venerada en la Arabia preislámica, como afirma el Corán? ¿O fue Mahoma quien introdujo un nuevo concepto con la fundación del Islam? Los primeros registros del nombre Alá datan del siglo V después de Cristo, 2 siglos antes de la expansión del Islam, dentro del reino de Lijian, que limitaba con la ciudad de la Meca al sur, o ejercía cierta influencia sobre ella. El nombre Alá aparecía como elemento teofórico en los nombres de algunos habitantes de Lijian, tales como Abdullah, que significa siervo o esclavo de Alá, junto con otros elementos teofóricos dedicados a otras deidades, como Abdal-Uzza y Abdal-Manaf. Es digno de mención que el padre del profeta Mahoma llevase el nombre de Abdallah ibn Abdallah Muttalib, señal evidente de que, ya desde el siglo V, el nombre Alá se incorporaba en los nombres personales. Sin embargo, el nombre Alá no era exclusivo del reino de Lijian. Palabras similares a Alá estaban presentes desde cientos o incluso miles de años antes, en las civilizaciones vecinas, mucho antes del siglo V después de Cristo. Mientras que en el reino de Lijian era conocido como Alá, en los textos cristianos siriacos de 4 siglos antes, se mencionaba como Alaja. Los arameos, 15 siglos antes, lo llamaban Elaja. Israelitas, fenicios y ugaríticos, 19 siglos antes, lo conocían como El y Eloa, y entre los mesopotámicos, 36 siglos antes, era conocido como Ilum. Esto demuestra que había un importante intercambio cultural entre estas civilizaciones, con los nombres Ilá y Il, encontrables tanto al sur de la península arábiga como en Yemen, de manera similar a la difusión de la deidad de la tormenta Baal por todo el Oriente Medio, como ya se observó en el capítulo anterior. En consecuencia, los nombres Alá, Alaja, Elaja, El y Eloa, Ila y Il y Ilum subrayan que, durante miles de años, estas civilizaciones compartieron un concepto similar de divinidad suprema, identificable en el concepto del Dios Altísimo. Estos dioses altísimos, como El y Eloa para los israelitas y posteriormente Alá para los árabes, eran considerados los creadores de los cielos y la tierra, así como los padres de hijos e hijas destinados a convertirse en divinidades que regían sobre los fenómenos naturales del mundo por ellos creado. También se creía que estos dioses altísimos habían dado vida a los ángeles, a los espíritus, a los jinn y a los demonios, para gestionar los eventos menores de nuestro mundo. Una vez completada su creación, se retiraban al punto más remoto del universo creado por ellos, en Alijin, para los árabes, y en Elión, para los israelitas, desapareciendo una vez por todas de la vista del hombre, regresando solo en los momentos de más extrema necesidad. Esta caracterización de Dios en latín se conoce como Deus o Diosus, es decir, el Dios inactivo. Se pensaba que tales divinidades altísimas eran tan poderosas en comparación con los hijos e hijas que habían creado, que no podían ser representadas de ninguna manera, forma o figura, ni invocadas directamente por nombre para evitar molestarlos. Tal molestia, de hecho, podría desencadenar su ira, provocando calamidades apocalípticas para la humanidad. Esto podría explicar por qué, si los árabes en la era preislámica realmente creían en Alá, como sostiene el Corán, evitaran adorarlo o mencionarlo por nombre explícitamente. Una hipótesis que intenta explicar por qué las diferentes tribus politeístas de Arabia, durante dicho tiempo, compartían una creencia común en Alá, sugiere que el nombre Alá, derivado de la combinación de Al, el artículo definido que significa El, e Ila, que significa deidad, se traduce como Al-Ila, es decir, el Dios. Esto implicaría que, entre todas las divinidades, Alá era considerado el Dios y por lo tanto el más importante. Tal interpretación ha llevado a algunos estudiosos a especular que cada tribu árabe preislámica podría haber designado a su propio dios principal con el nombre de Alá. Por ejemplo, el Alá venerado por la tribu de los coraichitas podría haber sido Jubal, mientras que para los sabeos podría haber sido Atar y para los himyaritas, antes de la adopción del judaísmo,
al-Makka, sugiriendo la posibilidad de que cada tribu tuviera en común el nombre Alá y un concepto de altura para referirse a sus propios dioses principales. Esto sugiere que, en la época de Mahoma, el Alá de la Meca podría haber sido asociado con el dios Jubal. No obstante, como relata Ibn Ishaq en Sirat Rasul Alá, durante la batalla de Uhud, Mahoma invocó a Alá mientras que los coraichitas invocaron a Jubal, lo que sugiere claramente que no se referían al mismo dios. Además, la difusión posterior del nombre Alá en el reino de Lijian en el siglo V después de Cristo, frente a su presencia milenaria entre sirios, arameos, israelitas y mesopotámicos, indica que precisamente estas civilizaciones podrían haber influenciado a los árabes del norte de esa época a desarrollar el concepto de Alá a lo largo del tiempo. De hecho, con la expansión del judaísmo y del cristianismo en la península arábiga, es plausible que judíos y cristianos árabes se refieran a su Dios como Alá, para destacar el Dios, enfatizando su monoteísmo y contraposición a los numerosos Alija, los muchos dioses venerados por los politeístas árabes. Esta tendencia habría, a su vez, impulsado a los árabes politeístas a considerar la existencia de un único Dios omnipotente, el Dios, Alá, en alternativa a la amplia gama de deidades menores que ellos adoraban. Además, mientras tanto en el reino de Israel, los israelitas estaban abandonando gradualmente el politeísmo y consecuentemente el culto al Dios Altísimo Elión, para abrazar el monoteísmo eligiendo a uno de sus 70 hijos, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, como su deidad suprema. Mahoma tomó un camino claramente distinto hacia el monoteísmo, eligió al Dios Altísimo Alá, descartando todas las deidades que, según las creencias politeístas árabes, habrían sido generadas por él, y concentrando en él los poderes de todas estas deidades. Por lo tanto, Alá tendría más afinidades con Elión que con Yahvé. Este detalle contrasta con la premisa fundamental del Corán, según la cual Alá es el mismo Dios venerado por judíos y cristianos, es decir, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham. En el Corán, de hecho, encontramos: Decid, creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, y en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a las tribus de Israel, y en lo que se dio a Moisés y a Jesús y a los profetas de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos, y somos musulmanes, sometidos a Él. Y no discutáis con la gente del libro, sino de la mejor manera, excepto con aquellos de ellos que actúan injustamente, y decid: creemos en lo que se ha revelado a nosotros y a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno, y nosotros somos musulmanes, sometidos a Él. Además, complicando aún más las cosas, a pesar del hecho de que Alá se asemeja más al Dios Altísimo Elión que a Yahvé, Alá utiliza la forma plural, nosotros, cuando habla en el Corán, como en: ¿acaso no ven los infieles que los cielos y la tierra eran una masa unida que nosotros separamos? ¿Y que hemos creado del agua toda forma de vida? Este uso plural es similar a cómo el Dios de los israelitas se menciona en el Tanaj, con el nombre plural Elohim, que significa dioses, lo que acerca a Alá a Yahvé más que al Dios Altísimo Elión, contrariamente a lo antes mencionado. Sin embargo, aunque Alá tiene 99 nombres, entre ellos el nombre personal de Dios en el judaísmo, Yahvé, no aparece. ¿O quizás no es así? Aunque el nombre personal Yahvé nunca se menciona explícitamente en el Corán como el nombre oficial y personal de Alá, la adopción por parte del Islam de la tradición judía hace que todos los profetas judíos estén presentes en el Corán. Un profeta en particular, Elías o Elías en el Islam, cuyo nombre se divide en Eli, que significa mi Dios, y Ías o Yah, que es una abreviatura de Yahvé, se traduce literalmente como mi Dios es Yahvé. Este pequeño detalle aparentemente inofensivo reduce aún más la probabilidad de que el Dios islámico, Alá, sea el mismo que Yahvé, el Dios predicado por los profetas judíos. Esto plantea aún más preguntas. ¿Es Alá realmente el mismo Dios de los judíos y cristianos? ¿El Dios del Antiguo Testamento? ¿El Dios de Abraham? Antes de explorar si el Islam se ubica al mismo nivel que el judaísmo y el cristianismo, como una religión abrahámica,
Y antes de revelar cómo Mahoma transformó radicalmente la Arabia preislámica, marcando así el cierre de este documental, ofreceremos un breve esbozo de cómo el Corán describe la creación del mundo por Alá. ¿Cómo creó Alá el mundo? Alá creó primero la pluma y con ella escribió la historia de la creación desde el principio hasta el final de los tiempos. Primero, Alá creó 7 tierras, las cuales dispuso como alfombras horizontales y planas, apilándolas una sobre otra. Luego, colocó estas tierras sobre el lomo de Nun, la espalda de una ballena gigantesca. Sin embargo, debido a que los movimientos de la ballena causaban excesivas oscilaciones en las tierras, provocando terremotos, Alá hizo caer montañas desde el cielo sobre ellas para que actuaran como contrapesos, con el objetivo de estabilizar las tierras y reducir su movimiento. Después, Alá dirigió su atención al cielo, recogió agua de los océanos de abajo para formar los 7 cielos arriba, cada uno separado del otro por una distancia de 500 años de camino. Sostuvo el peso del cielo más cercano, que es una gigantesca cúpula, con pilares invisibles que se extienden desde el cielo hasta el suelo. Antes de esto, su trono estaba sobre el agua, y las tierras y cielos estaban unidos en una única entidad. De esta agua, Alá creó toda forma de vida. En el primer cielo, el más cercano a nosotros, Alá colocó lámparas, conocidas como estrellas, para embellecerlo. Sin embargo, los diablos vuelan por el cielo intentando robar la información que los ángeles llevan a Alá, y para mantenerlos alejados del cielo y atados a la tierra, Alá los golpea con estrellas fugaces, como si las estrellas fugaces fueran misiles. Alá creó una lámpara luminosa llamada Sol, que sale por el este y recorre el cielo siguiendo una trayectoria determinada hasta detenerse en un punto de descanso, y también creó la luna, descrita de manera análoga como una luz. Sol y luna se persiguen en el cielo, pero no se les permite adelantarse uno al otro. La noche llega cuando Alá envuelve el cielo con un manto, trayendo la oscuridad, para recordar a sus criaturas que deben descansar. Él hace que el sol salga por el este y se ponga por el oeste, supuestamente concluyendo su recorrido en un charco fangoso, donde espera que el sol se postre ante él, pidiendo permiso para resurgir al día siguiente. Alá mueve las nubes y las agrupa para traer la lluvia y el viento. El agua de lluvia se considera pura y un signo de su misericordia. Por lo tanto, hace caer la lluvia bendiciendo a quien desea y castiga con truenos y granizo a quien desea. Para separar el agua potable del agua no potable, ha colocado una barrera invisible entre los ríos que desembocan en los océanos, impidiéndoles mezclarse. Alá ha creado el cielo perfecto y sin ninguna fisura. Sin embargo, Alá es capaz de hacer caer pedazos del cielo sobre aquellos que no creen en él. Alá también puede doblar el cielo como si fuera un rollo de pergamino y cubrirlo con un velo para traer la noche, ya que el sol y la luna no son directamente responsables de la alternancia entre día y noche. Alá crea también las sombras y puede extenderlas a su voluntad. Podría haber elegido mantener las sombras fijas, pero prefirió que el sol se convirtiera en su guía. Es Alá quien mantiene a las aves suspendidas en el cielo. Sin su voluntad, no podrían volar, y es Él quien guía las naves a través del mar. Pero si Alá, un día, cuando el sol alcance su punto de reposo, decidiera no permitir que el sol vuelva a surgir, ordenando en cambio al sol surgir desde el oeste, esto marcaría el inicio del día del Apocalipsis. Alá, entonces, haría descender un gran humo en el cielo, haría que el cielo se rompiera en partes, haría caer las estrellas del cielo a la tierra, plegaría el sol, haría que los mares se desbordaran, haría desaparecer las montañas, dividiría la luna en 2 mitades, desataría terremotos devastadores, y haría surgir la luna desde el este y el sol desde el oeste, haciéndolos colisionar, y haría que Jesús descendiera a la tierra por última vez, quien rompería la cruz, mataría a todos los cerdos, y aboliría el impuesto jizya, provocando el reúno de los pueblos de todo el mundo en vista del juicio final, ya que la trompeta del juicio sonaría, decretando el fin de los tiempos.
Tanto en la era preislámica como en los primeros tiempos del Islam, se concebía el mundo como apoyado en el lomo de una enorme ballena o de un pez de tamaño colosal, conocido como Bahamut. Este pez constituía la base sobre la cual descansaba nuestro mundo, flotando sobre las aguas del Tihamat, el océano primordial del caos. Encima de este pez se creía que vivía un toro llamado Cuyuta, que tenía sobre su lomo un rubí, y sobre este rubí, a su vez, se encontraba un ángel de dimensiones y poder tan vastos que podía sostener con sus hombros las 7 tierras y los 7 cielos creados por Alá. Por debajo del gran pez Bahamut, residente en las profundidades del océano del caos, en el Tihamat, yacía Falak, un enorme dragón o serpiente marina del reino del fuego. Se decía que la fuerza e ira de Falak eran tan destructivas que, para evitar que sembrara el caos en su creación, el propio Alá se veía obligado a mantener a raya a esta criatura. Los académicos encuentran paralelos entre Bahamut y el Behemoth israelita, así como entre Falak y el Leviatán, 2 entidades consideradas creadas por los dioses altísimos, como el Lión, Yahvé y Alá al comienzo de la creación, según la tradición semítica en general. Es interesante notar que Alá, de manera similar a Marduk en la mitología babilónica, quien organiza el mundo separando las aguas dulces de las aguas saladas y estructura el universo en 7 cielos y 7 tierras, lleva a cabo una acción paralela. Alá estructura el mundo de manera similar y, como Marduk, crea todo a partir del agua. Por lo tanto, aunque la narrativa de cómo Alá creó el mundo tiene sus particularidades frente a otros mitos de civilizaciones vecinas, su estructura es fundamentalmente similar o representa una fusión de tendencias presentes, tanto en las mitologías mesopotámicas como semíticas en general. Aunque la concepción de la ballena como el fundamento del mundo perduró hasta el siglo XVIII, como evidencian las exégesis islámicas antiguas sobre el verso 68.1 del Corán, los avances científicos han hecho insostenible la creencia de que Alá creó el mundo y lo colocó sobre el lomo de una ballena. Actualmente, en vez de referirse a la ballena, las interpretaciones islámicas modernas utilizan simplemente la palabra nun, sin ofrecer mayores explicaciones sobre su significado. Abraham, el profeta central tanto del judaísmo como, posteriormente, del cristianismo y del islam, es una de las figuras más misteriosas y enigmáticas que la historia jamás haya concebido. Nacido alrededor del año 2000 a.C. en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, el padre de Abraham, Taré, era un artesano especializado en la creación de ídolos de madera y piedra de las deidades locales. Desde su infancia, Abraham mostraba una curiosidad inusual, interrogando frecuentemente a su padre: ¿cuál es el propósito de estos ídolos, padre? No se mueven, no ven, no oyen, no pueden hacernos daño ni beneficiarnos. ¿Por qué la gente los venera, les ofrece exquisitas ofrendas y llora ante ellos en los templos? La respuesta de Taré siempre era la misma: Abraham, deja de menospreciar nuestras tradiciones y ancestros. A veces, en secreto, Abraham llevaba los ídolos al río, intentando ahogarlos para poner a prueba su divinidad. Al observar que nada ocurría, su escepticismo sobre su sacralidad se intensificaba, preguntándose cada vez más dónde estaría su verdadero Dios. Este comportamiento, visto como blasfemo e insultante hacia los dioses y las tradiciones ancestrales, generaba el desprecio de Taré. Sin embargo, este último confiaba en su hijo para vender los ídolos en el mercado y ganarse la vida. Y en el mercado, Abraham gritaba: ¿quién quiere comprar estos ídolos? No pueden hacernos ni bien ni mal, criticándolos abiertamente. Sus palabras provocaban las protestas de los presentes, quienes le decían: Abraham, deja de menospreciar nuestras tradiciones y ancestros. Una noche, sumido en sus reflexiones, Abraham ascendió a una montaña cercana y se cuestionaba: ¿puede mi Dios ser esta estrella? No, no puede serlo, porque la estrella desaparece con la llegada del día. ¿Puede mi Dios ser la luna que brilla en el cielo? No, ella tampoco puede serlo, porque también se desvanece con la llegada del amanecer. ¿Y si fueras tú, Sol, mi Dios?
No, tampoco puede serlo, porque tú también, Sol, desapareces con la llegada de la noche. Después de estas reflexiones, Abraham llegó a una profunda conclusión. Dios no puede ser otro que el creador de los cielos y de la tierra, el diseñador de todo lo que me rodea. Solo esto puede ser Dios. En ese momento de intensa revelación, Dios se manifestó a Abraham y le dijo: «Oh Abraham, prostérnate ante mí». Y Abraham, abrumado por una mezcla de reverencia y asombro, se postró hasta el anochecer. Sin embargo, el comportamiento rebelde de Abraham no pasó inadvertido por mucho tiempo. Su desafío a los dioses tradicionales, visto como blasfemo, había captado la atención de los sacerdotes del templo local y del poderoso rey babilónico Nemrod. Para castigar al joven audaz, Nemrod ordenó que Abraham fuera atado de manos y pies y arrojado al fuego más grande del mundo, un fuego tan inmenso que incluso las aves que volaban sobre él empezarían a arder al instante. Pero en el momento en que Abraham fue lanzado al fuego, Dios intervino, transformando las llamas en una brisa fresca que no causaba dolor, sino que solo ofrecía placer al tacto. Abraham salió del fuego sin un solo rasguño, y la gente alrededor comprendió que su Dios era, en efecto, el verdadero Dios. Nemrod, que se consideraba a sí mismo como un dios entre los hombres y temiendo por su trono, intentó confrontar a Abraham, preguntándole: «¿Qué puede hacer tu Dios que yo no pueda hacer?». Abraham, con la serenidad de quien conoce la verdad, respondió: «Mi Dios da la vida y la muerte». A lo que Nemrod, con arrogancia, replicó: «Yo también puedo hacer lo mismo. Puedo tomar a un hombre de la calle y condenarlo a muerte, o puedo conceder el perdón a alguien que ya ha sido condenado, otorgándole así la vida». Entonces Abraham desafió: «Mi Dios hace surgir el sol desde el este. ¿Puedes tú, Nemrod, hacer que surja desde el oeste?». Frente a tal pregunta, Nemrod se quedó sin palabras. Derrotado, Abraham había demostrado la superioridad de su Dios. Después de este encuentro, Abraham dejó la ciudad de Ur, vagando a través de vastos desiertos hacia el este, en busca de la tierra prometida por Dios. Al llegar a Canaán, Dios lo bendijo con un hijo de Sara, Isaac, del cual descenderían las tribus de los israelitas. De su concubina Agar, Abraham tuvo otro hijo, Ismael, cuyos descendientes se convertirían en las tribus de los ismaelitas, es decir, de los árabes. En la tradición islámica se relata que Abraham, junto a Ismael, viajó desde el sur de Israel, atravesando los desiertos del Hiyaz, hasta llegar a la Meca. Aquí, según esta tradición, ambos reconstruyeron la Kaaba, un edificio que, se dice, había existido desde los tiempos de Adán y que fue destruido por el diluvio universal. En resumen, se considera que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, de quienes los israelitas y los árabes habrían descendido respectivamente. De hecho, el significado del nombre Abraham, no por casualidad, significa exactamente «padre de naciones», subrayando su papel como ancestro común del cual diversas civilizaciones, como israelitas y árabes, reclaman descender. Un ejemplo similar al papel de Abraham como fundador de naciones se observa en la figura del profeta Sem, hijo de Noé, quien, después del diluvio universal, tuvo numerosos hijos: Aram, Asur, Elam, Lud, entre otros. No es coincidencia que los nombres de estos hijos coincidan con las iniciales de las civilizaciones que establecieron: los arameos, los asirios, los elamitas y los lidios, respectivamente. Asimismo, el profeta Sem es considerado el ancestro de los pueblos semitas en un sentido general. De manera similar, otro profeta, Cam, tuvo hijos como Cus, Misraim y Canaán, de quienes descendieron las civilizaciones cusita, los antiguos egipcios y los cananeos, respectivamente. Parece que, antes del surgimiento del concepto moderno de nación, las personas organizadas en tribus y clanes trazaban sus orígenes a sus antepasados, creando su identidad basada en la historia de estos. Nuestros antepasados reconocían que, aunque amigos y enemigos fueran todos descendientes de Adán, fueron distintos profetas los que dieron origen a las diferentes naciones, convirtiéndose, eventualmente, en los héroes fundadores de estas. La existencia histórica de Abraham, tal como se presenta en las fuentes bíblicas y coránicas, en lugar de en documentos históricos, continúa estando rodeada de incertidumbre.
Los académicos tienden a interpretar la narrativa de Abraham no tanto como un relato de hechos históricos concretos, sino más bien como un mito fundacional creado para explicar los orígenes de los israelitas y los árabes. El viaje de Abraham desde la ciudad de Ur, en Mesopotamia, hacia el Levante, podría interpretarse como un reflejo del desplazamiento de los pueblos semitas, simbolizando las migraciones históricas que ocurrieron en el cercano Oriente Antiguo a lo largo de los milenios. El profesor Ernst Knauf de la Universidad de Berna, Suiza, destaca que las inscripciones asirias y babilónicas, como los anales de Sennacherib, mencionan a los ismaelitas, descendientes de Ismael, con el término Shumu'ilu. Según estos registros, las tribus de los Shumu'ilu estaban inicialmente situadas en las fronteras del Imperio Babilónico y, con el tiempo, migraron hacia el oeste a través de los desiertos, liderados por su jefe, Yuwaiti ben Birdada. Knauf añade que en el norte de Arabia a las tribus de los Shumu'ilu se les conocía como Shamail, y en semítico occidental este nombre se traduce como Yishmael, con inscripciones que datan de tan atrás como el tercer milenio antes de Cristo. Según la Biblia y el Corán, Kedar, uno de los hijos de Ismael, habría originado a las tribus de los kedaritas, precisamente a los árabes con quienes los israelitas tenían mayor interacción. La Biblia describe a los kedaritas como un pueblo seminómada, reconocido por su habilidad en el manejo del arco y su destreza en la cría de camellos. Frecuentemente se les retrata viviendo en tiendas, lo que sugiere un estilo de vida nómada y pastoral. Participaban activamente en el comercio, especialmente en las rutas comerciales del incienso que unían la península arábiga con el mar Mediterráneo. Atar y Alat eran las divinidades más adoradas por los kedaritas. Los kedaritas mantenían relaciones mayormente positivas con los israelitas y, siendo en su mayoría bilingües, usaban el arameo como segundo idioma para el comercio, lo que los acercaba culturalmente a los israelitas. Volviendo a la historia de Abraham, aunque faltan fuentes históricas que confirmen su existencia efectiva, Abraham puede simbolizar una profunda realidad de su tiempo. De hecho, alrededor del año 2000 a.C., después de miles de años de gloria, la civilización sumeria estaba en declive, con la ciudad de Ur siendo el último vestigio de este antiguo esplendor. Los sumerios, superados por la invasión de los amorreos provenientes del este, fueron asimilados por estos últimos en pocas décadas. Los amorreos, una vez consolidados en el poder, establecieron el imperio babilónico, absorbiendo la identidad sumeria en sí y, de este modo, poniendo fin a los sumerios de una vez por todas. Los sumerios, que durante milenios habían vivido y dominado estas tierras en libertad, ahora comenzaron a dudar de sus deidades, acusándolas de no haberlos protegido o incluso de ser falsas, porque si sus dioses hubieran sido verdaderos, ellos, los sumerios, no habrían sido superados por los amorreos. Así, más allá de las deidades, los sumerios perdieron también su tierra, y la única posibilidad de reconstruir su civilización se presentaba en otro lugar, bajo la protección de un nuevo y más poderoso dios. Este dios no podía ser simbolizado por un conjunto de deidades débiles, como aquellos ídolos que Taré, el padre de Abraham, fabricaba. En cambio, debía ser una única entidad, omnipotente y omnipresente, siempre cercana a sus fieles. Por lo tanto, la historia de Abraham podría reflejar una realidad que se iba construyendo desde milenios en el Oriente Medio, la pérdida de fe en las deidades politeístas tradicionales. Tal fenómeno ocurría cada vez que una civilización estaba al borde del colapso, llevando a la búsqueda de un Dios cada vez más poderoso capaz de unificar al pueblo, que había perdido la confianza en sus propias deidades. Algo similar ocurrió con los filisteos, un grupo de probable origen griego que se asentó junto a los israelitas en la tierra de Canaán durante el colapso de la Edad del Bronce final. Siendo inicialmente adoradores de deidades griegas, los filisteos, forzados a huir de su tierra natal y sintiéndose abandonados por sus propias deidades, perdieron la fe en ellas. Como consecuencia, con el pasar de las décadas, no solo las abandonaron, sino que también adoptaron las deidades comunes a los pueblos de Canaán, es decir, los dioses del nuevo territorio que los había acogido.
De manera similar, la historia de Abraham refleja con precisión la situación en la que se encontraba Arabia durante la época de Mahoma. En aquel entonces, Arabia estaba inmersa desde hacía tiempo en una prolongada fase de desorden y anarquía que comprometía la seguridad de las rutas comerciales. La intromisión de potencias extranjeras, como los romanos y los sasánidas, sumada a la llegada de refugiados judíos, alimentaba profundas divisiones religiosas y políticas. Estas circunstancias forzaban a las tribus árabes a posicionarse, eligiendo aliados a quienes apoyar. En el sur de Arabia prevalecía la influencia judía, mientras que los misioneros cristianos estaban logrando convertir al resto de la península arábiga. En los albores del Islam, el tradicional politeísmo árabe estaba en marcado declive, siendo rápidamente sustituido por la creciente adhesión a las religiones monoteístas extranjeras. La escasez de templos paganos en ciudades como la Meca y Medina evidencia cómo el politeísmo ya había perdido su influencia social, quedando relegado a la esfera privada. De la misma manera que la búsqueda de Dios emprendida por Abraham fue estimulada por el colapso de su civilización tras la llegada de los amorreos, algunos árabes comenzaron a rechazar la idolatría, influenciados por la presencia cada vez mayor del judaísmo y del cristianismo en la península arábiga. Estos individuos veían en Abraham un héroe a imitar y con el cual identificarse. Este cambio se produjo porque las deidades politeístas árabes, análogas a las mesopotámicas en la historia de Abraham, eran ahora vistas como incapaces de proteger a los árabes frente al avance de las potencias extranjeras. Entre los árabes monoteístas más abiertos al cambio, se destacaba un grupo conocido como Hanif, al que también pertenecía Mahoma. En lugar de oponerse a la difusión del judaísmo y del cristianismo en la península arábiga, los Hanif optaron por adoptar ambas creencias. Se posicionaron, por tanto, junto a judíos y cristianos contra los politeístas, integrando los principios de estas dos religiones en el naciente tejido del Islam, manteniendo al mismo tiempo una identidad árabe distintiva. Bajo el liderazgo de Mahoma se produjeron cambios significativos que transformaron la práctica religiosa y los lugares de culto en Arabia. La Kaaba, originalmente un templo dedicado a 360 deidades paganas, se transformó en el santuario del único Dios, Alá. Este cambio redefinió la Kaaba, que pasó de ser un lugar de adoración pagano a convertirse en un templo abrámico, la casa de Alá. Según la tradición islámica, fue construida inicialmente por el profeta Adán, justo en el punto donde Alá dejó caer la piedra negra desde el cielo, y fue reconstruida posteriormente por los profetas Abraham e Ismael, después del diluvio universal. Las colinas de Safa y Marwa, situadas cerca de la Kaaba, donde los paganos practicaban el tawaf en honor a las deidades Isaf y Naila, recibieron una nueva interpretación. Su práctica se vinculó con la historia abrámica de la búsqueda desesperada de agua por parte de Agar en el desierto para dar de beber a su hijo Ismael. El concepto de sumisión también experimentó una reorientación. Pasó de la obediencia a la naturaleza y sus deidades a la obediencia al único Dios, Alá. El Ramadán, que originalmente se celebraba como muestra de respeto hacia la naturaleza para obtener más agua y comida, asimismo, fue reorientado al culto de Alá. El Tawaf, cuyo movimiento circular imita el desplazamiento de los planetas y de las estrellas en el cielo, practicado inicialmente con el objetivo de acelerar el cambio de estaciones y propiciar la lluvia, fue reinterpretado para centrar la vida de los creyentes en la obediencia a Alá, recordándoles que todo gira en torno a Él. Como consecuencia, el peregrinaje del Hajj asumió un nuevo significado. Se convirtió en un rito de purificación de pecados, llevado a cabo exclusivamente alrededor de la casa de Alá. Del cristianismo, el Islam adoptó numerosos conceptos, con la excepción de la crucifixión de Jesús. Durante la época de Mahoma, muchos cristianos árabes, criticados por los judíos que consideraban imposible que su Dios pudiera morir en una cruz y negando así la divinidad de Jesús, terminaron por aceptar el docetismo. Esta corriente teológica sostiene que Jesús nunca murió ni sufrió realmente, sino que su muerte fue solo una ilusión para los fieles. Numerosos conceptos islámicos también provienen de la tradición judía, incluyendo seres mitológicos como el Leviatán y el Behemoth, así como profetas y rituales cotidianos. Inicialmente, Mahoma instruyó a sus seguidores a dirigir sus oraciones hacia la ciudad de Jerusalén.
Sin embargo, apenas se mudó de la Meca a Medina, y tras ser ridiculizado por los judíos de Medina por sus interpretaciones de la Torá por primera vez, decidió cambiar la Qibla, la dirección de la oración, de Jerusalén a la Meca. El concepto de Jumu'ah también, el día islámico de descanso y congregación, similar al Sabbat judío, probablemente tiene su origen en los comerciantes judíos de Arabia, quienes tenían el mercado el viernes para asegurarse de poder observar el Sabbat del sábado. Por ende, el día elegido para la Jumu'ah en el Islam coincide con el antiguo día de mercado judío, un día de reunión en el mercado de los árabes con los comerciantes judíos, ya familiar para la población local de esa época. Finalmente, sería un error pensar que el deseo de un cambio tan radical en Arabia fuera exclusivamente de Mahoma. La historia de la Arabia preislámica está repleta de profetas. Al mismo tiempo que Mahoma, de hecho, existía otro profeta llamado Musailima, que buscaba implementar reformas significativas. Musailima propuso reducir las oraciones diarias a 3, en lugar de las 5 establecidas por Mahoma. Se expresó en contra de la poligamia, aunque toleraba el sexo extramatrimonial, y promovió el abandono de interpretaciones sobrenaturales a favor de explicaciones racionales sobre lo desconocido. Claro, el profeta Musailima fue asesinado por los seguidores de Mahoma y sus propuestas nunca se implementaron. Pero probablemente es exactamente así como deberíamos interpretar a los profetas, como los padres fundadores de la identidad de sus naciones. Los reyes, de manera similar a los profetas, declaraban ser elegidos por Dios. Sin embargo, la diferencia entre profetas y reyes radica en que, mientras estos últimos imponían su descendencia divina para someter a los súbditos a su voluntad, los profetas, por otro lado, eran hombres comunes cercanos a otras personas comunes, como ellos de la época, pero tan persuasivos en sus creencias que proporcionaban a estas masas una figura con la cual identificarse, ellos mismos. Y ellos, a diferencia de los reyes, sí eran elegidos por el pueblo. En pocas palabras, un profeta es elegido por su pueblo, un rey no lo es. Por eso el Islam, en solo 10 años, se expandió a todos los rincones de Arabia, porque, a pesar de ser muy diferente en apariencia, para los árabes el Islam aún les resultaba de alguna manera muy familiar. Investigar, escribir, grabar la voz en off y editar videos como este demanda una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y recursos. Para este video, en particular, hemos dedicado 7 meses de trabajo combinado. Somos un pequeño equipo de 3 personas y los ingresos por publicidad de YouTube no son suficientes para cubrir nuestros costos operativos. Si encuentras estos videos informativos y valiosos, te invitamos a considerar la posibilidad de apoyar nuestro trabajo a través de Patreon o con un super gracias aquí en YouTube. Esperamos haber aclarado la mayoría de las dudas que podrías haber tenido sobre este tema. Te agradecemos mucho tu apoyo y por habernos acompañado hasta el final de este documental. Gracias y te deseamos un excelente día.